Génesis capítulo 19. Por favor, me acompaña. Y leemos este hermoso capítulo. Vamos a leer unos versos de ello, deseando que Dios nos hable a través de su palabra. Bien, ahí está también en pantalla por si usted no ha traído Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos dice la Escritura: destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a la caída de la tarde, Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entrando en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Amén. Padre bendito y Dios que estás en los cielos, que habitas, Señor, en medio de tu pueblo, tu presencia que es tan real, Señor, que vive con nosotros y nos da ese acompañamiento tan hermoso en cada día de nuestro vivir, Señor. Gracias, Padre, por habernos traído con bien a tu casa, a este templo, a este lugar, a donde por misericordia, Señor, podemos mencionar tu nombre, porque no somos dignos, Señor. No somos dignos, Señor. No hubiera sido por la sangre que fue vertida en esa cruz, nosotros no tuviéramos este privilegio. Por eso te damos gracias. Y pedimos esta mañana, Padre, que mientras predicamos tu palabra, Señor, seas tú dirigiéndonos, dándonos esa iluminación que viene de parte tuya, Señor, para entender tu palabra, Señor, y para poder ser edificados, consolados y exhortados. Dios mío, mira la necesidad que ha movido a tu pueblo esta mañana. Tú conoces, Señor, por lo que mi hermano ahora mismo pasa. Tú sabes, Dios mío, a dónde está ese problema. Y creo yo, Dios, que tú darás solución. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos cada necesidad, sea física, sea espiritual o sea material, la ponemos en tus manos, porque creemos que tú eres Dios y que para usted no hay nada imposible. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. ¿Cómo dice el pueblo del Señor? Amén. Que el Señor nos dé su palabra esta mañana, nos la entregue. Bien, el Señor Jesucristo hizo una referencia, dio una palabra a las multitudes y les hizo saber cuál debería ser o cuál debe de ser nuestra función en cuanto a nuestra posición. Oiga, ¿cuál debería de ser nuestra función en cuanto a nuestra posición? Ahora que nosotros somos justos, ¿cuántos justos hay aquí? Capítulo 5 de la carta a los romanos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos justos. Ahora, el Señor Jesucristo años atrás dijo estas palabras: vosotros sois la sal de la tierra. Y dijo también: vosotros sois
La luz del mundo. ¿Cuántos alaban su nombre? Nos dio esas referencias de cuál debería de ser nuestra posición y eso tiene su significado. Eso tiene, como le digo, hermano, su interpretación que debe de estar mostrándose en nuestra vida como creyentes. Cuando dijo vosotros sois la luz del mundo, él dijo, ustedes son testimonio. Ustedes deben de alumbrar en un mundo que está lleno de tinieblas. Aleluya. Deben alumbrar. Deben de llegar y ser una lumbrera ante el mundo lleno de tinieblas. Un buen testimonio habla la luz del mundo. Un verdadero cristianismo es aquello cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. Habla de un cristianismo verdadero. De algo, hermanos amados, que no se maquilla, algo que no se está fingiendo o que es apariencia, sino más bien que es un evangelio verdadero. Porque ¿cuántos creen que Jesucristo vino a enseñar eso? Un evangelio vivo y eficaz, un evangelio verdadero. Él no trajo ritos ni religiones, Él vino a enseñarnos el camino, la verdad y la vida que es Él. A Él sea la alabanza y toda la gloria. Pero Él nos dijo, vosotros sois la sal y vosotros sois la luz. ¿Por qué menciono esto? Porque lo vamos a aplicar en la vida de un hombre y no lo dude que lo vamos a aplicar también esta mañana en nuestra vida. Lo vamos a aplicar en la vida de un hombre llamado Lot. Bueno, cuando hablamos de Lot, rápidamente nuestra mente se va a esta hermosa historia, a donde Lot decidió vivir. Bueno, Lot decidió vivir en esas llanuras, cuando su tío Abraham le dijo, mira, hay problemas entre nuestros pastores. Unos años antes, Abraham se había levantado con un grupo de su familia y de sus siervos, porque fueron a rescatar. Hubo una guerra, y entonces Abraham, Dios le dio la victoria. Entonces Abraham empezó a ser prosperado, muy prosperado en cuanto a la economía. Bueno, de hecho él ya era un hombre rico, pero Dios empezó a bendecirlo sobremanera y obviamente, hermano, oiga esto qué hermoso, su sobrino que estaba al lado de él era bendecido. Mire, cuando usted se adhiere a Cristo, usted va a ser prosperado. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Cuando usted se viene y toma a Cristo como su acompañamiento, que Él esté y no se aparte de Él, usted va a ser muy prosperado. Y eso fue lo que hizo Lot. Se fue con él y tanto era ya la riqueza de ambos, que allá, hermanos amados, en el desierto, en los lugares a donde ellos posaban, dice la Biblia, que ya, hermanos amados, ya el terreno, los pozos de agua que ellos cavaban, no daban abasto y hasta habían pleitos ahí. Entonces Abraham se reunió como debe de ser y le dijo, mira, no es bueno que nosotros peleemos o estemos discutiendo. Somos familia, así que mejor lleguemos a un acuerdo. Le dijo, venite. Le echó el brazo y subieron a una montaña y le dijo, mira, hijo, le dijo, vamos a dividirnos. Vamos a dividirnos. Vamos a tomar rumbos diferentes. Si tú decides, le dijo a Lot, ir a mano derecha, yo iré a mano izquierda. Pero si tú decides ir a mano izquierda, yo me dirigiré al lado derecho. Te doy a escoger qué lugar quieres tomar. Pues esta tierra el Señor nos la ha entregado. Así que es de nosotros. Pero escoge, mire qué galán, mire qué bonito. Y dice que Lot le dijo, esta quiero. Y empezó a ver todas las llanuras de Cis y todas las llanuras a donde estaban asentadas esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué vio eso? Lo vio porque esas eran ciudades, eran lugares muy fértiles para la ganadería, para la agricultura. A simple vista usted podía ver que era un lugar muy propicio para poder desarrollar una buena faena en cuanto a esto. Entonces él dijo, me voy para esto. Dijo Abraham dijo, bueno, yo me voy al lugar donde se ve un poco más árido, a un lugar donde no se ve mucha esperanza para prosperar. Pero como Abraham no confiaba en las circunstancias, Abraham no confiaba en lo que sus ojos miraban,
sino que Abraham tenía puesta la mirada en el Dios que nosotros tenemos, aleluya. En ese Dios en el cual confiamos nosotros, ¿no es cierto? Ay, entonces dice la Biblia que Abraham siguió. Y usted ve la Biblia, hermanos, Abraham fue prosperado, Abraham jamás le faltó nada. Él estuvo siempre bendecido por Dios, a pesar de que escogió ese tipo de lugar. Bueno, resulta que él se establece en esas llanuras y va a vivir a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, hablamos de pecado. Ustedes saben que esas ciudades son señaladas porque ahí había mucho pecado. Ahí había, hermanos, un desenfreno terrible. Y lo primerito que se nos viene a la mente a nosotros es que el mayor desenfreno era el ¿qué, hermanos? El homosexualismo, la inmoralidad sexual, etc. Pero fíjense que hay muchos pecados que nosotros podemos descubrir en la Biblia, que no solamente era, amados hermanos, eso que le mencioné, el homosexualismo y la inmoralidad. Yo quisiera que mi hermana me ayudara con Ezequiel capítulo 16. Si me hace el favor de ponérmelo ahí. Ezequiel capítulo 16, en el profeta Ezequiel. Y vea usted ahí, en ese capítulo 16, hay un versículo 49 y 50. Ezequiel 16, el 49 y el 50. Va a ver usted los pecados que habían ahí. Aquí está, mire qué hermoso. Ezequiel 16:49 dice, he aquí, dice, que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Qué es lo que había? Si quiere vaya repitiéndolo conmigo. ¿Qué había en Sodoma? Había soberbia, había saciedad de pan. ¿Sabe qué es? ¿Cómo se interpreta la saciedad de pan? Gula. Había gula. La gente tenía para comer hasta saciarse y vivían en el pecado de la gula. Saciedad de pan. Dice que había abundancia de ociosidad. La ociosidad es idéntica a la pereza. Un montón de gente que no le gustaba trabajar, ociosos. ¿Qué más había? Abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano. Ah, aquí está otro pecado. Ociosidad, tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido. Es decir, que si miraba a una persona necesitada, no la andaban ayudando. Eran egoístas, todo lo querían ¿para quién? Para ellos. Eso eran algunos pecados, pero mire lo que dice el 50. Oiga lo que dice. Y se llenaron de ¿qué dice? De soberbia e hicieron, aquí está, mire, abominación delante de mí. Está hablando Jehová. Y cuando lo vi, ¿qué dice ahí? La quité. Está hablando de las dos ciudades. Entonces, ahí le presento a través de la Biblia, esos eran los pecados, de los muchos pecados que Sodoma y Gomorra practicaban. Y se lo repito, glotonería, perdón, soberbia, arrogancia, glotonería, abundancia de comida, vea, pereza, o sea, la ociosidad, la indiferencia a las necesidades, hacia las necesitados. Eran bien indiferentes ante los necesitados. Ellos llenaban sus necesidades, pero si tenían y otros necesitaban, no ayudaban. Y por último, practicaban prácticas abominables como las que vamos a ver ahora mismo. Y dice el versículo 1. Ahora, cuando hablamos del resultado del homosexualismo o la homosexualidad, eso era solo un resultado de toda la conducta que practicaban. O sea, todo lo que nosotros vemos ahora y señalamos y sacamos en relieve es todo lo que surgió de las cosas que ellos practicaban. O sea, eso fue el resultado, ¿eh? Totalmente desviados por lo que practicaban. Ahora dice el verso 1. Llegaron pues, dice, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Vaya. ¿A dónde estaba Lot? Sentado a la puerta de Sodoma. Esto es algo bien interesante, hermano. Juntarle a pedir consejo. Eran muy respetados. Entonces ellos permanecían en las entradas de la ciudad porque la gente venía a ellos y les consultaba. O sea, Lot era una persona muy respetable. Una persona que en cierta manera era muy sabia en las cosas que hacía. Pero ¿saben por qué?
porque Lot era justo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y Pedro, el apóstol Pedro lo llama el justo Lot. Él estaba allí. Él se encontraba a la puerta de la ciudad. Él era identificado como un juez. Ahora, dice la Biblia que en el verso que estamos leyendo, y viéndolos, dice, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Es decir, que cuando Lot los vio llegar, él vio algo en ellos. Eran dos ángeles. Y en los estudios que hemos tenido, los que han pasado el discipulado, hemos visto que Dios les permite, les da autorización a los ángeles a que puedan tomar forma humana, la misericordia de Dios. Jamás vamos a adorar a los ángeles. No, eso no. Pero ellos son muy respetados y poderosos, que Dios los ha ungido para eso. Dios los creó para eso, perdón. Entonces dice la Biblia que cuando él los vio, los reconoció. No, estos no son cualquiera. Estos no son cualquier traducentes o forasteros. Estas no son personas que vinieron de la nada. No, estas son personas diferentes. Los reconoció. Y cuando los reconoció, ¿qué fue lo que les digo? Les llamó señores. ¿Y qué hizo más? Se inclinó delante de ellos. Reconoció que ellos traían algo especial en sus vidas. ¿Y qué es lo que traían? La presencia de Dios. El mensaje de Dios. Versículo 2. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa a vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Bueno, él reconoció a los visitantes y se inclinó y los reconoció como enviados de Dios. ¿Por qué los reconoció como enviados de Dios? ¿Se ha preguntado usted por qué él reconoció rápidamente? ¿Quiénes son los que reconocen la presencia de Dios en la tierra? ¿Quiénes son? Aquellas personas que cuando usted ve a una persona y lo ve, el muchacho quizás es cristiano, cómo habla, cómo se comporta, cómo se viste, ¿verdad que se conoce? Diferente es cuando ve a una persona mal hablada. ¿Y cuántas cosas más negativas hay en él? Usted dice, uy, ojalá el Señor un día lo alcance. Pero él reconoció a estos muchachos, a estos ángeles, porque él tenía un principio. Los principios de Lot era el temor a Jehová y tenía el principio también de que él adoraba el nombre del Señor y sabía reconocer quién tenía la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces, eso es grande, hermano. Por eso es que él hasta los invitó a casa. ¿Ah? Entonces, cuando él los reconoce por sus principios, porque Lot como justo vivía allí. Ahora, fíjese que Lot tenía algo ahí, hermano amado. Él se había quedado en Sodoma y Gomorra. Y le explico por qué. Por la riqueza. Lot vivía ahí porque él estaba cómodo. Él estaba relajado. Lot se encontraba en Sodoma viviendo en esas ciudades. ¿Por qué? Porque ahí él podía comercializar, él podía crecer económicamente, él podía ver todo lo que ahí había y podía sacarle provecho. Ahí él estaba. Como justo viviendo, él era un justo viviendo allí, comerciaba en esa ciudad. Él lo que le atraía eran las riquezas que habían en ese lugar. Ahora veamos cómo vivía Lot. Segunda de Pedro, hermana. Segunda de Pedro. Veamos cómo vivía Lot en esas ciudades. 2:7. De Pedro 2:7. Vamos a estar tocando la Biblia. Segunda de Pedro 2:7. Vea cómo vivía Lot.
Segunda de Pedro 2:7. Ya lo vamos a poner, no se preocupe. Gloria al Señor. Ahí está. ¿Qué dice? Oiga lo que dice. Y libró al justo Lot. Pero aquí hay una palabra. Ojo con esto, hermano. Si usted quiere aprender esta mañana, póngale mucho cuidado a esto. Y libró al justo Lot. ¿Cómo estaba Lot ahí? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Gracias, hermano. Así vivía Lot. O sea, no había paz en su corazón. No había tranquilidad. Ahí dice, ¿ve? Vivía abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, Lot miraba toda la conducta de la gente ahí. Él era justo. Él era justo. Él no participaba de las abominaciones y los pecados que ahí se practicaban. Él vivía ¿cómo? Abrumado. Él vivía preocupado. Se levantaba por la mañana y quizás decía, esto es cosa mía, hermano. Qué barbaridad, Señor, ¿y cuándo va a cambiar esta gente? Otro comentario, qué barbaridad, ¿y hasta cuándo le van a dar permiso a Dios? ¿Hasta cuándo van a dejar de pecar? Y sin duda, él oraba por esa ciudad. Él oraba por esa gente. Aquí va lo bueno, hermano. Como vivía en Sodoma y Gomorra, abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. No era agradable vivir allí. No era agradable. Dios lo llamaba o lo catalogaba como justo. Pero veamos la contradicción. Y por eso le digo, si usted pone atención, va a ver que aquí hay una contradicción. Aquí hay una contradicción en la vida de Lot. Porque ya vimos que estaba abrumado y que estaba preocupado por todo esto. ¿Cuál era la contradicción? Él amaba el bien viviendo en un lugar donde se hacía el mal o la injusticia. Oiga, él amaba el bien, o sea, él se mantenía, a eso se refiere. Él se mantenía amando el bien, pero el bien lo hacía él. El bien lo hacía él, eso es lo que él amaba. Yo voy a hacer el bien, aunque estos hagan el mal. Eso voy a hacer. Y amaba hacer el bien viviendo en un lugar donde se hacía el mal o había tantos injustos o injusticias. ¿Cómo ve eso, hermano? Hagamos una pausa. ¿Cómo ve eso? Vivir en un lugar, hermanos, a donde hay tanta maldad y lo único que yo me voy a limitar a hacer es que yo soy justo. Jesucristo me salvó y me justificó. Y yo me voy a mantener firme, me voy a mantener parado en esto y voy a amar a hacer el bien siempre. Ahí hay una contradicción. Porque si usted y yo estamos viendo que la gente se está perdiendo y que hay tanta injusticia, tanta maldad y la gente se está yendo al infierno, pero como usted quiere mantenerse solo usted, a eso le podemos llamar ¿cómo? Egoísmo. Estar viviendo en un lugar a donde yo voy a cerrar la boca, no me voy a meter, porque hay hermanos que así son. Hay iglesias que así son, no se metan con los malvados, no se metan con los impíos. Uy, se van a contaminar. Apártense ustedes y se apartan y no hagan nada más que eso. No. Repito las palabras de mi Señor Jesucristo. Ustedes son luz del mundo. Ustedes son sal de la tierra. Aleluya. No sé si todavía está aquí con nosotros, hermanos. ¿Qué estaba pasando aquí en esa gran contradicción? Esa es una contradicción. Vivir en un mundo que se está derrumbando. Muchos de nosotros cantamos, Cristo viene porque ya la maldad se está incrementando y no hacemos nada. Cristo viene y pronto viene el Señor porque los malos se van a perder. Hermano amado, pensar que su familiar se va a estar quemando en el infierno, eso le da alegría. Pensar, hermanos, que un hijo, un primo, un sobrino, un hermano, una mamá, un papá se va a estar quemando en el infierno solo porque usted dice, yo soy la buena, yo soy el justo y así me voy a mantener. Así estaba Lot.
Gracias a Dios que soy cristiano y que yo no me meto con nadie, ni la puerta, ni salgo a barrer el patio para no ver a tanto impío aquí. Ay, ya puso la música el hombre y está ahí con esa gran guasa. Órele al Señor para que un día el Señor cambie ese corazón y puedan ellos un día estar oyendo alabanzas que adoran y glorifican el nombre del Señor. Ay, no, voy a hacer esto y todo lo demás porque yo soy justo. ¿Sabe qué había pasado con Lot? Repita conmigo esta palabra: convicciones. Una vez más, convicción. No se oye, iglesia, convicción. Las convicciones de Lot se habían debilitado. Sus convicciones en lo que él creía se habían debilitado y ahora él vivía de una manera cómoda, como muchos. Como muchos. Muchos creen que Jesús dijo, él dijo estas palabras: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Venid a mí, dijo, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice también, porque el Hijo del Hombre no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuántos alaban su nombre? Esas son convicciones que las tenemos. Romanos lo dice también. Porque si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y crees en el corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Está hablando de salvación. Pero ¿quiénes son los encargados de llevar este mensaje? ¿Serán los ángeles? Póngase la manito aquí, mire, y diga, soy yo. Y cualquiera de ustedes empezará a ver sus limitaciones. Tengo esto, tengo lo otro, yo no lo hago por esto. Yo no estoy señalando sus limitaciones. Yo lo que quiero señalar esta mañana es que usted y yo somos capaces porque tenemos a un Dios que nos da fuerza y nos da el poder para compartir en el lugar que estemos. Alabado sea su nombre. Donde Él te haya puesto, ahí puedes compartir. Pastor, yo no puedo salir ni al pasaje. Ahí tienes a tus hijos que no quieren nada con Dios. Pero si ya les hablé, háblales otra vez. Dice un dicho por ahí, que de tanto que le cae el agua a una roca, ¿qué es lo que pasa con esa roca? Se quiebra. Tal vez tengan el corazón convertido en roca, pero si empiezas a vertir el agua del Espíritu Santo en ellos y empiezas a hablarles de la palabra, que tiene gran poder la palabra, y les empiezas a hablar de Cristo, llegará el momento en que se van a romper las cadenas. Yo no sé si lo crees. Ahí en tu casa puede ser. Hay gente que ya se conformó. Sus convicciones están debilitadas, que dice, yo ya le hablé a esta vieja. Ya le hablé a este viejo y no quiere nada. Y así lo dejaron ya. Y sabrán ustedes. Y mírenme por favor. Porque bendito sea Dios que estoy pregonando algo que es verdad. A todos se nos van a pedir cuentas. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo les hablo de las cosas bellas que nos van a dar como gratificación o regalo, dones de parte de Dios. Pero oye bien, tuviste a una persona ahí contigo, no le hablaste, solo porque dijiste no quiere nada con Dios, como que tú ibas a hacer el milagro. Al final quien hace las cosas es el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace todo, amado hermano. A Él sea la alabanza, a Él sea la gloria para siempre. Todos. Pero las convicciones de Él estaban debilitadas. Estaban en una debilidad por la prosperidad en la que vivían. Hay gente que está bien débil espiritualmente en la condición en que vive, hermano. Mire, en algunos casos la gente que porque tiene escasez vive sumergida en esa escasez y solo pensando en la escasez. Que yo no tengo esto, ay, yo no sé por qué Dios no me bendice, si yo quiero un plasma de 48 o 60 pulgadas, ese de 36, 24 no me gusta, más que ya está el mundial, yo quiero ver en grande los partidos. Imagínense lo que pide la gente. Y las hermanas no se quedan atrás. Quiero ver a Laura de América, quiero ver a quién más,
Diabólica Cristina y a cuántas malas novelas y cuántas cosas más quieren ver. Y de eso se queja. Ay, yo no sé, porque cuando abro la refri, ay, solo cosas de las mismas. Yo quiero manjar. Alégrate de que tienes comida en tu casa. Alégrate de que Dios te provee y te manda diario cuántas cosas para ti y para mí. Levanta las manos y dile gracias, Señor, por este manjar que me das esta mañana, esta tarde. Como por exacta, Señor. Me invitaron a un desayuno ayer. Yo a las 7 me estaba echando mi tamalito con mi café. Yo como a la hora. A las 12, lo que esté haciendo, hay que quede el trabajo. Yo voy a salir a comer. Y doy gracias a Dios por eso. Oiga esto. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función. La justicia del cristiano tiene que trascender. O sea, la justicia, la justificación que tú tienes, no es solo para ti. No es algo de tu propiedad solamente, no. Es algo que Dios la dio solo para que tú la tengas abrazada y te quedes con ella. La justificación que Dios te dio tiene que trascender. ¿Cómo? Hablándole a los demás, diciéndoles que así como tú has sido salva o salvo, también el Señor tiene poder y capacidad para salvar a los demás. ¿Se fijó, hermano? ¿Qué enseñanza más linda esta? Esa es la enseñanza. Oiga, no basta con que nos autodenominemos justos, lo que estamos haciendo hoy. ¿Cuántos son justos aquí? Amén, y aplaudimos. Gloria a Dios porque somos justos. No basta con que nos consideremos gente buena, porque ustedes son gente muy admirable, pues. Pero no basta con eso. Entendamos el concepto muy correcto de la justificación, ya que Lot se le habían debilitado sus convicciones y Dios quiere que vayamos más allá. Oiga, Él quiere que vayamos que podamos erradicar o que podamos ir a nuestros semejantes. Oiga, y Él quiere que seamos eso. Con esto voy cerrando. Que seamos luz y seamos sal. Ya no basta, hermano, no hay por qué estar haciendo tanta campaña evangelística o tanta actividad para poder hablarle a los demás que en Cristo podemos ser justificados. En casa tenemos, y le repito, va a haber que dar cuentas un día con respecto a esto. La Biblia dice que eso somos nosotros, luz y sal de la tierra. Lot, oiga esto, Lot no hablaba a nadie en Sodoma y Gomorra. ¿Se fijó que él no, según como se ve esto, lo que hemos hablado aquí, lo vivía tranquilo, pero porque el mundo todavía seguía, porque Sodoma y Gomorra seguían pecando, estando un justo ahí? ¿Ah? ¿Por qué? Estando un justo, un hombre lleno de Dios, un hombre que había visto que su tío Abraham levantaba altares y que su tío Abraham invocaba y adoraba a un Dios poderoso, pero él estaba en ese lugar, mire, calladito, no hablaba, en un lugar de dolor. No, lo que dice la Biblia es que estaba abrumado. Él estaba abrumado, él lo que sentía era aflicción, pero no hacía nada. Oiga, no basta con estar abrumado, no basta con estar afligido. Y le tengo esta noticia también, no basta con solo orar. ¿Cuántos alaban su nombre? No basta con solo orar, porque la fe es acción, alabado sea su nombre. Tú tienes que orar, pero accionar. Tienes que orar, pero accionar. Tienes que orar y bueno, estoy orando por mi primo, sobrino, por quien sea. Voy a seguir orando por ellos y le voy a pedir al Señor que los salve. Pero de vez en cuando no, echémonos un cafecito y pasar la palabra. ¿Quién sabe que en ese momento Dios puede tocar? ¿Te fijó, hermano? ¿Cuántos están aquí? ¿Está entendiendo esto, hermano amado? Lot no le hablaba a nadie en Sodoma y Gomorra. ¿A quiénes fue a buscar? Para que tenga una idea. Cuando le dijeron los ángeles, me voy a adelantar un poquito. Los ángeles le dijeron, sal de este lugar y saca a tu familia de aquí. ¿A quién fue a llamar? Recuerde, ¿a quién llamó? ¿Su esposa? ¿Se acuerdan? ¿Tenía esposa él? ¿Cuántas hijas tenía? 2 hijas. ¿Y cuántos yernos tenía?
O sea, eran 5. Le digo algo, ni a ellos había podido ganar. Porque ¿en qué se convirtió la esposa? ¿Por qué? Porque amaba más las cosas de Sodoma y Gomorra que al Dios que los había llevado en victoria ahí. Las convicciones estaban tan debilitadas que ni la propia familia, alabado sea el nombre del Señor, la propia familia estaba sucumbida en el error y pecado. Y si no es porque Dios lo tomó como justo, Dios lo tomó como justo, y oiga bien esto, y eso es lo más grande de este mensaje, que si Dios nos llamó a nosotros como justos, dice allá el libro de Hechos, en el capítulo 10 me parece, dice, cree en el, o 16, no recuerdo, cree en el Señor Jesucristo, dice, y será salvo. ¿Quién? Tú. Está conmigo, hermano, y tu casa. Así que hay esperanza para nuestra familia. ¿Cuántos alegran por eso, hermano? Oh, los veo tristes, hermano, los veo enojados, o es el calor, hermanitos. ¿O no me está entendiendo, hermanos? No basta, no basta. Él estaba calladito. ¿Se acuerdan de Jonás? Cuando lo expulsó el pez. ¿Qué hizo Jonás? Cuando llegó a las orillas de Nínive, ¿qué hizo Jonás? Agarró la Biblia y dijo, hoy sí voy. Dijo. Y pregonó. Y Nínive era una ciudad súper grande. Más grande que, bueno, Sodoma y Gomorra relativamente, las dos ciudades eran pequeñas. Bien se podía hacer el trabajo de manera muy bien. Pero Nínive era una ciudad grande a donde Jonás, después de que aprendió de que debía de obedecer, corrió y cumplió el propósito de Dios y predicó. Y la gente hasta ayunaba pidiéndole perdón a Dios. Mire que hay respuesta. Mire que hay respuesta. No vaya a permitir que el Señor lo meta en un pez, en la panza de un pez, para que usted y yo entendamos que debemos hablarle a la gente. Alabado sea el Señor. No vaya a permitir que llegue una prueba de esa para que usted reaccione y, hermanos amados, se dé cuenta. Mire, hoy en la pandemia, a mí se me ocurría, cuando estudiaba este sermón, se me ocurría la pandemia. ¿Cuántas almas ganó usted en la pandemia? ¿Cuántas almas ganó? ¿A cuántos le habló de Cristo? Estábamos como Lot, abrumados. Estábamos ahí orando, Señor, que no me vaya a caer el COVID. Señor, no me quiero morir. Señor, estamos afligidos. Ahí era la oportunidad de decirle a la gente, hay esperanza en Dios, hay promesa de que si mueres y tienes a Cristo, te vas con Él. Pero si estás enfermo, también Él te puede levantar de tu enfermedad. Amén. Ahí había una gran oportunidad. Este hombre de Dios llamado Jonás habló, no cerró su boca. Sí se podía haber cambiado a Sodoma y a Gomorra. Sí se pudieron haber, ¿qué más? Convertir y evitar la destrucción. Sí, ¿sabía usted eso? Que bien se pudo haber evitado. Usted me dirá, pastor, pero eso ya estaba en la Biblia y se podría haber cumplido. Pero ¿qué tal si Lot se hubiera levantado y hubiera hecho campaña evangelística? ¿Qué tal si Lot gana primero a su familia y empiezan a hablarle a la gente de Sodoma acerca de Dios? Usted estará pensando, quizá les habló y no quisieron, pastor. Pero sus convicciones se debilitaron y es lo que sucede. Cuando nosotros vemos que las cosas no cambian, ¿qué es lo primerito que decimos? Yo ya hice lo que podía hacer. Oiga, ya hice lo que podía hacer. O sea que lo hizo en sus fuerzas, pero en las fuerzas de Dios se puede perseverar. Y él se podía haber cambiado el ambiente ahí en Sodoma y Gomorra. Se pudieron haber, se pudo haber convertido y evitar la destrucción. Pero ¿qué pasó? El único justo, porque no había nadie más justo, ni los hijos, ni la mujer, ni mucho menos los yernos. El único justo que estaba en Sodoma, porque Pedro lo dijo, 2:7 de Pedro lo dijo, el único justo era ¿quién? Era Lot. Pero imagínese usted que el único justo, ¿cómo estaba con la boca? Como la iglesia hoy. Agárrese de la silla, por favor. Como la iglesia hoy. Una iglesia muda. Que para los chambres son buenos. Para chambrear, para chismografiar, para decir malas palabras, mentiras. Jamás abrimos la boca, ¿no es cierto?
Una iglesia que va, hermanos, va y viene y está totalmente, hermanos, acomodada. Y no habla nada. Podemos estar viendo la injusticia y decimos, ay, yo no me meto. Después me van a decir, mire, cuando hay nosotros, como somos justos, debemos de amar la justicia o no. Cuando vea a alguien, hermanos, que está siendo injusto con algo, si usted puede intervenir y ayudar, hágalo. Hágalo. Cuando la injusticia está imperando, hermano, no se quede callado, porque hasta muertos han habido, porque, amados, una vez la gente no habla. Alabado sea el nombre del Señor. Un mudo estaba allá en medio de aquel lugar tan lleno de maldad. Un hombre, un justo había, pero el justo tenía su boca callada. ¿Por qué? Estaba debilitado. No le hablaba a nadie. No hablaba a nadie. Y termino con esto. Debemos de ser agentes ¿de qué? De justicia. Si somos justos, hay que practicar la justicia. ¿Verdad? Y una de ellas es hablarle a la gente de ese Dios que nos justificó y que puede hacer cosas grandes. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Se puede cambiar nuestro entorno aquí donde vivimos? ¿Se puede cambiar? Ya no tanto accidente de tránsito porque la gente anda violenta. Ya no tanto hombre pegándole a las mujeres, mujeres pegándole a los hombres. Tanto niño maltratado, tanta gente en droga, tanta gente sumergida en las adicciones, tanta inmoralidad, iglesia amada, tanto homosexualismo, lesbianismo y cuántas cosas más que han surgido. Y la iglesia dice, no, nosotros solo oramos, solo oramos para que Dios cambie las cosas. No van a cambiar si tú y yo no accionamos. Alabado sea el nombre del Señor. Si nos mantenemos solo viendo y orando, la oración de eficaz del justo puede mucho, pero puede mucho cuando se acciona. Algo tenemos que hacer para que las cosas cambien. Alabado sea el Señor. Dios es así. La gente puede cambiar. Claro que puede cambiar. Un día me tomaba una sopa en el centro y yo bien concentrado. Cuando terminé le hice así, qué rico. Me tomé mi bebida. Vi que un caballero me estaba observando, él estaba almorzando. Quedó viendo. Ya se va a acordar el hermano Giovanni. Y resulta que dice, hey, disculpe la pregunta, por casualidad usted ha trabajado en alguna empresa que me recuerda a alguien. Cuando escuché la voz de ese caballero, porque ya pasaron 24 años de que no lo miraba, imagina usted cómo he cambiado yo, igual él. Y le digo yo, Néstor Molina, la voz, rápido me hizo clic en la Montenegro, sí, soy Montenegro. Y ahí nos abrazamos, ¿qué tal? ¿Y saben por qué me alegré? Porque esa persona era un supervisor de la empresa donde yo trabajaba. Y un día, de tanto asalto que teníamos, a diario nos asaltaban, pero como miraban a un justo que llegaba, oiga esto, llegaba un justo ahí con su Biblia en el tablero, oyendo alabanza, y me dijo estas palabras, bueno, me dijo, ¿y cuándo va a orar por nosotros aquí? Me dijo. ¿Se da cuenta? Un justo entre medio de tanta necesidad y el justo, está bien, gracias. Cuando él me dijo eso, yo reaccioné y le dije a él, hagamos un programa de oración. Cada vez que salgamos a ruta, tomémonos de las manos el equipo de ventas, cada quien tenía su vehículo asignado y pidámosle la cobertura al Señor. Los robos empezaron a disminuir, pero ¿sabe qué fue lo más grande? Él recibió a Cristo como Señor y Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando lo vi, me dijo, déme el número. Algún día de esto va a venir y ustedes lo van a conocer. Pero él callaba. Su familia, nadie quería nada. Era justo, pero su conocimiento de justicia se deterioró, ¿ya? Al no ejercerla. ¿Cuándo se deteriora? ¿Cuándo se deteriora nosotros, hermanos, nuestro conocimiento de justicia? ¿Cuándo se deteriora o cuándo se le olvida a usted que debe de compartirle
debe de pedirle sí a Dios por los demás y compartirle cuando usted y yo no lo practicamos. Cuando no lo hacemos, cuando lo dejamos de hacer, eso se va deteriorando. Si no practica la justicia, ¿qué pasa con ella? Se apaga. Se apaga. Versículo 4. Y ahí vamos a ir cerrando ya. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Se dio esa situación que todos nos admiramos, vean, el sodomismo. Se practicaba mucho eso, el homosexualismo. Tanto viejos como jóvenes. Era una práctica común en ese lugar. Cuando vieron a los dos ángeles, ellos no los reconocieron como ángeles. Ellos los vieron como hombres. ¿Qué apariencia habrán tenido los ángeles? Acuérdense que yo les he enseñado que los ángeles no tienen sexo. Son asexuales. O sea, no podemos decir es hombre o es varón. Ahí el Señor les permitió que tomaran un cuerpo. Eran quizás hermanos muy, muy hermosos. Alguien, hermano, que uno lo mira y dice, wow, los hombres somos así, los hombres casi no hacemos eso, ¿verdad? Porque por nuestra cultura. Que si le digo, ¡ay, qué elegante vino, hermano Gilberto! ¡Wow, qué bien le queda esa camisa! Va a decir alguien por ahí, el hermano, ¿qué onda ahí? Y en cambio las mujeres no, ¿verdad? Las mujeres, qué lindo los zapatos que trae, hermana. Y le da bien con el vestido que anda. Y mire qué bonitos los aritos, pero en ellas es diferente. Ahora, cuando los ven, lo primero que pensaron era conocerlos. Era tener relaciones sexuales con ellos. Y entonces llegaron a la puerta y le dijeron, acá, a esos hombres que han venido, queremos conocerlos. Y eso conocerlos es llevárselos y violarlos. Terrible la situación. Entonces viene Lot y en el versículo 6 les dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Tuvo miedo y dijo, os ruego hermanos en el 7 millos que no hagáis tal maldad. Y mire lo que dice en el 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ella como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Vea la propuesta. Les pregunto, a ver, pónganse a pensar. ¿Era justa e injusta la propuesta de Lot? ¿Quién me contesta? ¿Era justa o injusta? Según hasta donde llegamos el mensaje ahorita. ¿Yo la entendí? ¿Era justa o era injusta la propuesta que él les hizo a los malvados? Queriendo entregar a sus 2 hijas para que las violaran. Quería salvar a los 2 ángeles. ¿Era justa o injusta? Nadie contesta. Pastora. Injusta. ¿Quién más? ¿Allá? Vaya, hoy se hablaron. Gracias, hermanita. Dios me la bendiga. Era injusta. Era injusta. Y le digo por qué. El ser humano no es una mercancía o mercadería que se puede transferir. Eso lo entendemos, vea. La trata de blancas, ¿han oído de eso? Tratar a las personas para vender, que vendan sus cuerpos. Eso es un pecado, aparte que es ilegal. Es injusto, pues, ver eso. Imagínense, hermano, decir, aparentemente, escuche y ponga atención a esto, aparentemente en su justicia, porque él estaba metido en su justicia y no estaba viendo la justicia de dar a sus hijas, hermano. Decir, llévense a mis hijas y hagan lo que quieran con ellas. No era justo, pues. Y no es que, amados, y no es que estaban 2 ángeles ahí, pues, 2 señores que él quería proteger. ¿Sabe por qué? Porque se había deteriorado tanto su justicia que ahora mismo
Fíjese, ahora mismo él no podía ver que los personajes que tenían adentro en su casa eran poderosos, aleluya. Eran poderosos. Y le digo en el versículo que sigue, en el 9 o 10, vamos a cerrar. Entonces los varones, amén, el 9, y ellos, dice, ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y ahora, y habrá de exigirse en juez. Ahora te haremos, dice, más mal que a ellos. Y hacían grande violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron las manos, o la mano, perdón, y metieron a Lot en casa con ellos. ¿Y qué hicieron? Y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ¿qué dice que hicieron? Hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban. ¿Qué buscaban? ¿Hay poder en los ángeles, sí o no? Tienen poder, poder, tienen poder. Lo que pasa es que Lot estaba tan metido en lo suyo, creyéndose él solito el bueno. Mi Dios tiene poder, pero para mí. Mi Dios no puede salvar a la vecina que le gusta el alcohol. Mi Dios no puede cambiar al joven que le gusta la droga. Mi Dios, no dejan que Dios les cambie. Dios no puede hacerlo en ellos porque no lo deja. Esos son los comentarios nuestros. Y Lot pensaba lo mismo. Dios no puede hacer nada con ellos. Lo hizo conmigo, pero estos no quieren nada con Dios. Pero Dios le demostró algo a Lot aquí y le enseñó la debilidad que tenía. Entonces le demostró que a los que le había mandado para que le salvasen eran seres poderosos. Y entonces cuando irrumpieron a querer romper la piedra, les dijo, vénganse. Y como adentro de la casa ya estaba la mujer, ya estaban las dos hijas y ya los yernos no. Porque los yernos dijeron, no, los yernos a burlarse. Se pusieron a burlarse de lo que les decía. ¿Y saben por qué se pusieron a burlarse? Porque Lot nunca les habló, pensó que estaba bromeando. Lot nunca fue serio en darles el mensaje que había un Dios que podía, amados hermanos, perdonarles, pero que también es justiciero para pagar conforme al pecado que los hombres cometemos. Nunca les enseñaron, nunca les enseñó eso. Entonces los yernos, no hombre, esa es una broma. Imagínense como broma. Hay gente que así tiene a los cristianos, no cree. ¿Y saben por qué? Por la conducta. Yo no le estoy pidiendo que ande todo bravo, toda brava, todo enojado, no. Le estoy pidiendo que la gente vea a Cristo en usted y en mí, por favor. Que la gente vea a Cristo, que Él ha cambiado nuestro lamento en baile y que Él vive en cada uno de nosotros. Alabado sea su nombre. Que eso vea la gente. La gente quiere ver acción, porque la acción habla más que 1000 palabras. Lo que usted haga habla más que él, por mucho que hable, pero si no hay acción, eso no sirve de nada, hermano. La gente no se va a convertir. Pero cuando la gente ve a alguien, pues vinieron ellos y le dijeron, hacete para adentro, papito, con tus dos hijitas y tu mujer. ¡Pum! Cerraron la puerta. Puerta que Dios cierra, nadie la abre. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Y puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Solo extendieron la mano, cerraron todo. ¿Y cómo quedaron? Los hirieron con una ceguera. Dice los escritores sagrados y los comentaristas, nosotros entendemos por ceguera física este pasaje. Y así es entendible. Pero se dice que la ceguera que ellos recibieron fue confusión. Confusión, se confundieron. ¿Ha visto usted en la Biblia que Dios confundió muchas veces a muchas naciones? Confundió para que se mataran entre ellos. A estos los confundió. ¿Y saben para qué los confundió? Para que no hallaran la puerta. Andaban buscando la puerta aquí, y ellos la buscaban, pero no hallaban la puerta porque estaban confundidos. Un espíritu de confusión llegó a ellos para guardar a Lot. Mire qué poderosos son los ángeles. Dice en la Biblia, si usted lo quiere buscar ahí en su casa, en Segunda de Reyes 19:35 e Isaías 37:36, que un solo ángel destruyó o mató a 185,000 enemigos de Israel. Un ángel. ¿Cuántos alaban al Señor por los ángeles? Y ellos solamente extendieron la mano y aquel grupo
de pecadores quedaron confundidos. Y la historia termina diciendo, amada iglesia, que ellos no podían diferenciarla. Ahí los dejaron, todos llenos de confusión. Un espíritu de confusión llegó a ellos. Y usted sabe la historia, eso sigue para otra oportunidad. Pero lo que podemos aprender esta mañana hermosa son dos cosas. Importante, por favor, tome nota. No tener la justicia y lo correcto escondido. Lo correcto que hay que hacer y la justificación que tenemos, la justicia que conocemos, no la tenga escondida. Sáquela. Sáquela. No se esté creyendo usted el único. Ay, no se cree el favorito de Dios. Hombre. Dios no tiene hijo favorito. ¿Cuántos alaban a Dios? Él nos prefiere a todos. No sé si me entendió. Él no tiene hijos favoritos. Él tiene hijos que los prefiere a todos. A todos nos ama, pues. Nos ama de tal manera. No la tenga escondida. Tráigalas. Trabájelas. Trabájelas de manera personal. Y oiga esto, hay que ser agentes activos de la justicia de Dios. Ya. Activémonos, iglesia. Activémonos. ¿A dónde comienzo? Yo no lo estoy mandando a China, a Corea, a otro país, a un departamento, a un municipio. No. Comience, como dijo allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, en su Jerusalén, ahí en su casita. Yo vivo sola, pastor. Yo no vivo con nadie. Pues entonces vea la agenda y vea usted la familia que no es convertida y ahora llegó el momento de hablarles a ellos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? ¿Saben ustedes cómo terminó Lot? Después de ser tan ricos. ¿Cuántos se acuerdan cómo terminó Lot? ¿Cómo terminó Lot? Después de haber preferido las llanuras de Sodoma y Gomorra, después de haber llegado a ese lugar y haber sido tan próspero. ¿A dónde terminó? Viviendo. En una cueva. ¿Quién dijo la cueva? Hermana, en una cueva. Ahí, de tener casa y todos los bienes, todo se quemó en Sodoma y Gomorra. Es más, hasta la mujer perdió. Porque la mujer cuando iban corriendo, porque la orden era escapen por su vida. Y como Lot ya estaba entrado en años, le dijo a uno de los ángeles, por favor, no permita que suba a la montaña, porque ya, mejor permítanme ir a esa ciudad que está ahí. Zoar era el nombre de esa ciudad, que significa una ciudad pequeña. Ahí permítanme ir. Y los ángeles tan lindos le dijeron, te vamos a conceder eso, métete a esa ciudad y no vamos a destruir esa ciudad. Y ahí se quedó. Pero pasado el tiempo, él se salió de esa ciudad y se fue a una montaña y se metió a una cueva, a vivir en una cueva, después de tener grandes riquezas. ¿Por qué? Porque escogió de acuerdo a su corazón. Y Abraham le dijo, hijo, lo que tú quieras escoger, escoge. Se fijó que el hombre se puede equivocar. Se puede equivocar. Y al final de la vida de Lot, sus dos hijas terminan viviendo, acostándose con él. Y de ahí nacieron dos naciones. Dos naciones, los pueblos árabes, que hasta el día de hoy tienen pleito con la nación de Israel. Imagínense todo lo que provocó. ¿Qué le parece? Mejor hay que levantarnos. Y no estemos pensando que yo soy el favorito de Dios. Mejor vayamos y parémonos y veamos una personita nada más. Piense en una personita. En una piense, no le digo, solo en una piense en que se está perdiendo. Y que es muy religiosa. Y que no va a hacer nada usted. Lo único que va a hacer es disponerse para que Dios le use. Y será Dios quien haga ese milagro. ¿Por qué? Porque somos luz y somos sal de la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos bendicen su nombre en esta hermosa mañana? Déselo fuerte que es para Él. Póngase de pie.